La alerta en el mundo de la economía es por cuenta de 12.5 billones de pesos. Mal contados, una reforma tributaria que podrían cambiar de destino por una decisión, un decreto que emite el gobierno nacional. Advierte la Cámara de la Infraestructura que hay más de 50 proyectos de construcción de metros, de túneles, de puentes en todas partes del país que están en riesgo. El presidente de la Cámara de Infraestructura es el exministro Juan Martín Caicedo. Doctor Caicedo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y para sus compañeros en la mesa y para sus oyentes un saludo muy especial. Doctor Juan Martín, estamos en el escenario de todas estas obras públicas, el túnel del Toyo, las vías del sur del país, el metro de Bogotá, ¿en realidad se podrían paralizar por cuenta del decreto del gobierno? Evidentemente, la historia es muy sencilla. La pongo de presente para que sus oyentes tengan claro el panorama. La ley de presupuesto general de la Nación para el 2024, cuyo monto ascendió, usted tal vez lo recuerda, a más de 500 billones de pesos. Esa ley de presupuesto fue aprobada a finales del año pasado, exactamente a mediados de noviembre. Y luego, el 29 de diciembre, se expide lo que se llama el decreto de liquidación de esa ley de presupuesto. Ese decreto siempre debe ir acompañado de un anexo con el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. Y esto fue lo que no sucedió. Y por eso, como usted muy bien lo dice, quedaron, para utilizar una expresión muy gráfica, 13 billones de pesos para inversión en este año, quedaron en el aire, quedaron sin este soporte del decreto respectivo, que debería ir acompañado, como digo, de un anexo con el detalle del gasto. Entonces, esos 13 billones no tienen especificada su destinación, y eso tiene un significado muy importante, pues porque estaba hablando inicialmente la ley de presupuesto de cerca de 7.3 billones para la ANI, 3.2 billones para el INVIAS y cerca de 2 billones de pesos para sistemas masivos de transporte. De allí la necesidad de que se expida un decreto que se llamaría decreto de hierros, con la especificación y el detalle del gasto respectivo. Eso es lo que estamos nosotros poniendo de presente, y seguramente pues el gobierno está tomando medidas para proceder en consecuencia. Sí. Ahora, ¿qué lo hace, doctor Juan Martín, discúlpeme, sí, qué lo hace pensar que el gobierno va a emitir ese decreto de hierros? Es decir, reconociendo lo que no hizo en el anexo como si hubiese sido un error, si al contrario me da la impresión, por las declaraciones públicas de ayer del presidente Petro, del ministro de Hacienda, esto no fue un error. Ellos creen que esas decisiones de asignación de presupuesto las debe tomar el presidente de la República y no deben estar garantizadas a través de decisiones técnicas. Pues la consecuencia sería funesta, porque quedarían sin soporte de financiación una serie de obras que no son solamente obras vinculadas al modelo de asociaciones público-privadas, sino una serie de obras públicas a lo largo y ancho del país, y muchas de ellas pues tienen que ver con expectativas de las regiones. No es solamente el modelo de APP es el que está en riesgo, o sea, el de las concesiones viales, sino un sinnúmero de obras. Yo le podría mencionar aquí casos como la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño, la transversal del Casanare, la transversal de la Mojana. No tendrían soporte esas obras para salir adelante. Y estos son los proyectos que se verían afectados si no se desagrega el presupuesto del 2024. Tengo diferentes cifras, porque por un lado veo el documento de ustedes que habla de 50 y pico de proyectos, pero hay otras cifras que hablan de más de 100 proyectos. ¿Cuántos? Bueno, no los vamos a mencionar todos, 50 o 100, pero ¿cuántos son los proyectos en riesgo por este problema que yo no sé si es técnico o político?
Miremoslo desde la perspectiva de cuánto valen los proyectos que quedaron en el aire. 13 billones para inversión este año quedaron sin este soporte, no tienen especificada su destinación. Y como le decía, allí hay para la ANI, o sea, para proyectos que están vinculados al modelo de asociaciones público-privadas, 7.3 billones de pesos. Para el INVIAS, 3.2 billones de pesos, y para los sistemas masivos de transporte 1.6 billones de pesos. Yo podría mencionarle una serie de proyectos como por ejemplo el anillo del macizo colombiano en el Cauca, la transversal del Catatumbo en el norte de Santander, la transversal del Casanare, la ruta de los Libertadores tan conocida entre Boyacá y Casanare, en fin, sí. Todos estos proyectos quedarían sin ningún soporte y de alguna manera pues lo que veríamos es afectada en términos integrales la inversión en infraestructura. Y ahí está lo difícil de entender en este tema, doctor Caicedo, porque quedan sin soporte incluso programas bandera del gobierno como los caminos comunitarios para la paz, que también quedaría paralizado como todas estas obras, muchas de las cuales no vienen vía concesionarios. ¿Se está pegando el gobierno un tiro en el pie? Sí, pero reitero, yo tengo la impresión de que el gobierno está haciendo la reflexión en torno a la necesidad de expedir lo que se llama el decreto de hierros para solucionar esta problemática. Y tiene alguna lógica el hecho de que el gobierno lo haga, porque de lo contrario, como usted muy bien lo menciona, lo que está en juego no es solamente el modelo de APPs, el modelo de asociaciones público-privadas, sino todas estas obras que están a cargo del INVIAS, que no son obras que se realizan a través del modelo de concesiones, sino la típica obra pública. Y esas obras que están a cargo del INVIAS, pues si usted mira el mapa nacional, están haciendo presencia en todas las regiones del país. Este es un asunto vinculado a un tema de técnica jurídica que creo que hay que resolver y no somos nosotros del todo pesimistas en el sentido de que el gobierno pueda estar pensando en expedir ese decreto de hierros lo más pronto posible. ¿Ese decreto de hierros, doctor Caicedo, incluiría todas las obras que hoy podrían verse potencialmente paralizadas, en su opinión? Se lo pregunto porque es lo que la norma exige. Es justamente lo que no se hizo. Si se expide, tiene que tener todos los elementos. Y evidentemente todas estas obras puntualmente deben quedar especificadas en el decreto de hierros. ¿Qué lo hace pensar, discúlpeme Ricardo, sí, que esto es un hierro, doctor Juan Martín, y que no es una posición política alrededor de asignación de recursos? Pues lo que me hace pensar con cierto sentido de optimismo pragmático, Néstor, pues es el hecho de que ni tan siquiera las obras en las que ha pensado el propio gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro, que fueron discutidas durante las semanas en que se tramitó el plan de desarrollo en el Congreso de la República, ni siquiera esas obras, que como digo fueron producto de unas sugestiones hechas incluso por la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República, cuando se tramitó el presupuesto general de la Nación, ni siquiera esas obras tendrían la posibilidad de ponerse en marcha, de tal manera que eso es lo que me hace pensar a mí que esta solución definitiva pues es una solución alrededor de la cual está haciendo reflexiones el Ministerio de Hacienda. Tengo allí una diferencia de fondo con usted. No sé si usted oyó el discurso del presidente Petro ayer. Excúsame, Néstor, ¿no le escuché? Sí, digo porque lo que dijo el presidente Petro ayer me hace pensar a mí que esto es un tema político y no técnico, y no van a reconocer hierro, doctor Juan Martín, porque él dice que las obras públicas en Colombia se han utilizado para valorizar predios de la gente más adinerada, de la gente más rica, y dice que son unos funcionarios que no tienen legitimidad popular, que bloquearon el presupuesto como una forma de chantaje por obras. Es decir, no creo que el presidente Petro esté la verdad. Bueno, y dijo el ministro de Hacienda que esto era instrucción del presidente Gustavo Petro. No creo que haya en la Casa de Nariño intención de reconocer ningún hierro. Pues nosotros estamos
entrando en contacto hoy con los funcionarios del Ministerio de Hacienda y permítame mantener una pequeña dosis de optimismo, porque lo que están en juego, repito, no son aquellos proyectos que vienen desarrollándose desde hace algún tiempo, vinculados, por ejemplo, al modelo concesional, sino una serie grande, muy importante de obras que son producto de la conversación del propio pacto histórico en el Congreso de la República durante las semanas en que se tramitó el plan de desarrollo en el Congreso. Conexión Alta Guajira, por ejemplo, la conexión entre Neiva y San Vicente del Caguán, el anillo del macizo colombiano en el Cauca, Puente Arimena, el Viento, que es una vía fundamental en el Bichada. Yo le pondría aquí sobre la mesa un sinnúmero de proyectos, repito, que son producto de una conversación en la cual participó el pacto histórico durante el trámite del presupuesto. Doctor Caicedo, teniendo en cuenta que usted es el interlocutor, porque estamos hablando de obras públicas, ¿ha hablado de este tema en estos días recientes con el ministro de Hacienda? Néstor, sí, está próxima una reunión del suscrito con el señor ministro de Hacienda, y estaré acompañado con el presidente del Consejo Gremial, que ha sido muy solidario con esta preocupación que tenemos en el gremio de la infraestructura. ¿Qué es cuándo esa reunión? ¿Hoy? Vamos a ver, Néstor, yo le cuento a usted y a los oyentes apenas me parece obviamente no es una reunión social, de esa reunión depende qué pasa con 13 billones de pesos. El tono de esa conversación en la que ha encuadrado la reunión con el ministro de Hacienda, doctor Caicedo, ¿a usted le genera esa esperanza de la que nos habla aquí? ¿Él está en el tono de resolver los problemas causados por esta situación, por la no firma de este decreto? Pues mire, el solo hecho de que podamos conversar es la demostración de que eventualmente se puede llegar a un entendimiento. Aquí lo que está en juego no es el interés específico de un gremio, es el interés fundamental de un sinnúmero de regiones del país que tienen una expectativa grande en torno a la posibilidad de que obras que tradicionalmente han sido reclamadas por esas regiones se vuelvan una realidad. O sea, creo que eso es lo que conduce al gobierno va a conducir al gobierno a una conversación constructiva para superar este escollo y sacar adelante este sinnúmero de proyectos. Este sinnúmero de proyectos. Una última pregunta, doctor Juan Martín Caicedo. La plata está en estos momentos atrapada allí, esa plata que es parte del presupuesto de inversión del sector transporte, y no se puede entonces mover a ningún otro lado, ¿o es posible que el gobierno pueda tratar de hacer otra cosa con esa plata que de momento está atrapada ante la falta de un decreto y en concreto del anexo de cómo se reparte vía vigencias futuras? Claro. No, legalmente no se puede mover a otro lado, porque ya el plan de desarrollo donde quedaron determinadas y planteadas y especificadas estas obras fue tramitado legalmente en el Congreso de la República, de manera que no se puede hacer, dijéramos, un trasteo de esos recursos a otro sector de la economía o a otro tipo de propósitos distintos al de la infraestructura de transporte. El tema del sobrevuelo de los ministros de Hacienda y Transporte de hace apenas horas en Bogotá, mirando desde arriba cómo está la construcción del metro de Bogotá, ¿qué le dice a usted, doctor Caicedo? Pues es un propósito informal, una interventoría de los proyectos no se puede hacer de esa manera, entre otras cosas, pues usted está poniendo un ejemplo muy interesante como es el del metro. Ustedes del aire no pueden mirar aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la cimentación del proyecto, y para esto existe un mecanismo que es el de la interventoría, que debe tener todos los soportes técnicos, en fin, para poder hacer una supervisión rigurosa y realmente técnica de la obra. Me parece que está bien, dijéramos, que haya un sobrevuelo, pero eso no se puede, un sobrevuelo sobre unas obras como la del metro, pero eso no puede entenderse como bajo el supuesto de que es una real interventoría al proyecto. Es una mirada aérea que, como digo, no comprende y no compromete una inspección de aspectos fundamentales de una obra como la del metro, como los que tienen que ver, por ejemplo, con la
la cimentación del proyecto. Claro que termina todo relacionado, todo en el mismo paquete, el gobierno decidiendo cómo van las obras públicas. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Es Juan Martín Caicedo Ferrer, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, sobre que es el motivo del susto en el mundo de la economía. Doctor Caicedo, gracias por su tiempo y por su optimismo, además. Gracias, Néstor. A usted un saludo muy especial y a sus oyentes igualmente. Me dijo que lo suyo es optimismo pragmático, ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias por algún nivel de optimismo. 7